Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Eric Izaguirre, soy abogado, egresado de la Universidad Metropolitana. Actualmente ejerzo la representación de la Fundación Building Up acá en Venezuela. Y nuestro invitado el día de hoy es Luis París. Él es un venezolano que se encuentra residenciado en España. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene máster en E-Logistics and Supply Chain en la Universidad Politécnica de Cataluña. Máster, un MBA en esta universidad, en el IES. Y, en el IES, claro. Y bueno, tiene una formación académica ejecutiva en educación en Harvard, en la Business School. Y bueno, hoy, como ustedes saben, somos una fundación que se encarga de conectarse con personas u organizaciones que tengan como uno de sus pilares fundamentales el tener la tecnología y el desarrollo tecnológico enfrente como una herramienta para el desarrollo de las sociedades, de las dinámicas comerciales. Y bueno, acá tenemos a Luis, quien es un empresario que está dirigiendo hoy un negocio que se llama ParClick. Y bueno, Luis, me gustaría que nos contaras un poco de qué va ParClick. Sí, absolutamente. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir este rato aquí. ParClick es una plataforma que surge al ver que había un problema enorme, sobre todo aquí en España, en temas de estacionamiento. Básicamente, la plataforma lo que permite es poder estacionar, poder reservar por internet tu puesto de estacionamiento. Entonces, la reservación la puedes hacer con tu app, por tu web directamente, y esto se da para un montón de casuística diferente. O sea, tú, por ejemplo, vas a un concierto, quieres tener tu puesto reservado, quieres ir imagínate que te vas de viaje, aquí sobre todo en Europa, que es muy común agarrar tu carro y te vas a diferentes ciudades y te vas, no sé, una semana en París o te vas a Barcelona, etcétera. Entonces puedes tener soluciones de estacionamiento, lo que llamamos nosotros multidía y multiparking. Y esto es, imagínate que yo agarro mi carro y me voy a Barcelona y paso allí 6 días. Entonces, hay estacionamientos públicos por toda la ciudad y lo que puedo hacer es estacionar con múltiples entradas y salidas de todos los parkings a forma de tarifa plana. Y esto es un producto que ha sido muy novedoso porque nadie se le había ocurrido que con el estacionamiento uno podía hacer cosas online. Por supuesto. ¿Y qué tiempo tienen ustedes desde que iniciaron operaciones? Ya la compañía lleva 8 años, ¿eh? Esto es... sí. El tiempo va pasando y no en vano. Y pudiésemos decir que uno de los principales beneficios es tener la posibilidad de pagar de forma digital y poder reservar, ¿no? No solamente pagar, que también, sino el tema sobre todo de poder reservar. O sea, nosotros lo que hemos visto es que está, por un lado, la reserva y por otro lado está el ahorro en precio, porque tenemos descuentos hasta el 70%, que eso es muchísimo más de la mitad, es una barbaridad. Y esto es un tema bastante peculiar del sector, que aquí lo que pasaba es que un día de estacionamiento te costaba, un día completo, 18 euros. Pues 2 días, 36, 3 días, 42, y así tú. Y de repente, el mes completo, lo que llaman aquí el abono mensual, te costaba 120 días. Es decir, no se aplicaba ese principio fundamental de cualquier negocio, que es, si me das volumen, yo te doy precio. Y nosotros, apoyados en que los estacionamientos tienen ocupaciones medias muy bajas, es decir, hay muchos puestos vacíos, pues es una característica común de todas las empresas de estacionamiento, tanto en España como en el resto de Europa, pues nos hemos apalancado en eso para ir digitalmente a traer un tipo de cliente que de otra forma el estacionamiento no hubiera tenido. Por ejemplo, franceses que vienen a Barcelona, alemanes que van a Italia, a Roma, o tenemos muchos alemanes que van a Venecia, no a Mestre, que es justo antes de agarrar el Vaporetto hasta la isla. Entonces está muy pensado para turistas que viajan con su carro y que tienen que dejar, consiguen un muy buen precio, pues se quedan varios días y luego tienen pues esa ventaja de tener el carro seguro, etcétera. Para puertos, estaciones de tren, etcétera. Ok.
me da mucha curiosidad cuáles son los aspectos operativos. ¿Cómo te contacta un parking? O sea, ¿cómo hacen ellos para formar parte de la plataforma y que tú puedas prestar ese servicio de... Sí, la página tiene pues el típico apartado, que si tú entras en parkclick.com, pues está el tema para que el parking llegue y ellos allí pues se ponen en contacto con nuestro equipo de ventas. Pero realmente lo que funciona es el equipo de ventas. Tú piensas que Ok, Parkclick a día de hoy tiene más de 60 personas y entre las cuales hay casi, me parece que eran 16 solamente dedicados a ventas. Y nosotros entendemos, o sea, al final esto es lo que se llama un marketplace con dos lados, el two-sided ok, marketplace, que por una parte es generar oferta, es decir, tener suficientes estacionamientos ofreciendo suficientes puestos, y por otro lado tener demanda, que es la gente que quiere estacionar como tal. Y aparte, nosotros tenemos la peculiaridad de que esto es un negocio muy vinculado a la ubicación, porque tú estacionas en un sitio en concreto. Tú estacionas en... o sea, a mí me da igual que tú tengas un 80% de descuento si estás súper lejos. Yo quiero estacionar aquí. Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente... O sea, parte fundamental del equipo de ventas es conseguir oferta, conseguir estacionamientos para poner en contacto oferta y demanda. Y luego, para el estacionamiento como tal, es un negocio fantástico por una razón muy sencilla, y es que tienen, estructuralmente, el mercado aquí tiene un montón de puestos libres. Y esto es, ok. un estacionamiento, la ocupación, ¿cómo se mide? Un puesto puede estar ocupado potencialmente 24 horas al día. Entonces, si un puesto de media está ocupado 8 horas al día, eso es un 33% de ocupación. Okay. Es decir, hay un 66% de potencial incremento. Y ese 66% que está vacío, que es un producto perecedero, porque si no lo vendes, ya, si lo que no vendiste ayer ya nunca más lo vas a poder vender. Nosotros, que tenemos un equipo de demanda, de marketing digital, lo empaquetamos y salimos a venderlo al mercado. Y así es como hemos ido creciendo, y la verdad que estamos bastante orgullosos, porque a día de hoy tenemos más de 1.600 estacionamientos en la web. Tenemos, creo que era 1,5 millones de clientes, la última cifra que tenía. Y sobre todo una parte que es muy bonita, que hemos ido expandiendo. Estamos en casi 200 ciudades, en Francia, Italia, España, Portugal, Alemania y Bélgica. Y todo lo hemos ido haciendo desde aquí de Madrid. Y con componentes de startup, pues muy, que si quieres ahora comentamos, oye, desde las rondas iniciales de Family Friends and Fools, de Venture Capital, deuda blanda, deuda bancaria, o sea, todos los instrumentos financieros para financiar la startup como tal los hemos aplicado, y a la misma vez también hemos sido muy agresivos con temas de M&A, de Mergers and Acquisitions. Para quien no esté muy familiarizado, es compraventa de empresas. Nosotros hemos tomado digamos que un camino un poco peculiar, porque aún siendo pequeños y desde nuestras fases tempranas hemos ido creciendo comprando competidores. Al Ok, final, la mayoría de negocios online tienen el denominador común de que la velocidad es fundamental. Pues son todos negocios que se copian muy rápido, que tienen, digamos que, barreras de entrada bajas, porque es un capital relativamente bajo con el que puedes montar una plataforma. ok. Entonces, la forma de crear ventaja competitiva es ir muy, 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 muy rápido. Y de hecho nosotros, pues, además de nuestros equipos, la financiación con inversores, etcétera, etcétera, una de las cosas que hemos hecho ha sido comprar compañías. Y estamos particularmente orgullosos de una compra que hicimos en Francia, Ok. que de hecho nosotros entramos en el mercado francés adquiriendo a nuestro principal competidor. Que, Increíble. que eso fue muy bonito, porque en esa época nosotros, nuestra facturación en Parclick no llegaba al 1.000.000 de euros, y ellos en ese momento estaban sobre los 2 millones. Ok. Entonces pudimos montar la operación de forma tal de que el pez pequeño se comiese el pez grande. Sí. Bastante interesante. Y cuando vemos en retrospectiva, mencionas que, bueno, que ya se encuentran, que ya tienen más de 1.600 parkings, están en más de 200 ciudades, y se dice fácil, pero sabemos realmente que no lo es. ¿Cómo fue el inicio de Parkling? O sea, ¿cuánto tiempo lograron ustedes en poder materializar este bien? Entiendo que fue un emprendimiento que desarrollaron tú y otro compañero. ¿Cómo fue esta experiencia para llegar a donde se encuentran el día de hoy?
Sí, el inicio fue básicamente yo estaba haciendo el MBA en el IESE y con mi compañero de máster y actual y co-founder y socio, etcétera, Iván Rodríguez. Montamos juntos la compañía como raíz de un business plan, o sea, para la asignatura de entrepreneurship, de emprendedores, teníamos que crear un business plan y era un ejercicio profundamente académico. De hecho, yo estaba en mi trabajo en ese momento, etcétera, etcétera. Y mientras, bueno, como teníamos este trabajo académico, estábamos continuamente buscando ideas de negocio pues para hacer el trabajo. Okay. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Yo tuve un concierto de YouTube que básicamente llegué tarde por no poder estacionar. Esa es la historia larga en versión resumida. Y de allí le dije a Iván, oye, mira, yo hubiera pagado, porque parte del concierto ni siquiera fue aquí en Madrid, fue en San Sebastián, y lo típico que tienes que buscar un hotel, tienes que coger carretera, etcétera. Y claro, fue como, oye, estoy llegando tardísimo al concierto, mucho después de los teloneros, etcétera. Ya ha empezado el concierto, porque es una ciudad muy pequeña y yo no había llegado por el hecho de que pensábamos que estacionar iba a ser muy fácil. Y como todo Madrid estaba allí, estacionar fue un vía crucis. Y yo recuerdo en ese momento decir, y es que hubiera pagado 20 euros, 30 euros por poder dejar el carro en un sitio seguro y poder ir al concierto. Y al final, entonces, eso fue un poco el germen de toda la idea y del por qué. Porque recuerdo que me decían mucho en las clases, una cosa es crear valor y otra cosa es capturar valor. Entonces aquí creas valor dando la plaza de parking, pero lo capturas realmente poniéndoselo para que lo compre quien lo necesita. Es vendiéndole el helado y que está muerto de sed. O sea, es que Claro. tienes que conseguir ese momento exacto y ese momento dulce es precisamente cuando estás buscando dónde estacionar. Aparte que la sensibilidad al precio en ese momento es mucho menor, porque tú dices, oye, es que quítame el problema encima, quítame el problema encima. A lo mejor pagué, no sé, un dineral por las entradas del concierto. Entonces, pagar 20 euros a lo mejor no es tanto. Claro. Y esa fue un poco Oye, la idea, que luego fue complicado hacer la realidad porque yo me fui de cabeza. De hecho, esto es un error típico de emprendedor que estás tan convencido de que la idea es fantástica y tu Excel es tan maravilloso que tú dices, aquí yo me voy y ya está. Y renuncio a mi trabajo y me pongo a hacerlo. Y de hecho, desde ok, que renuncié hasta que la idea realmente empezó a coger tracción y empezó a funcionar, a lo mejor habré tardado un año, año y medio. bastante. Porque claro, era un concepto demasiado innovador. Esto de reservar estacionamiento por internet o por una aplicación es que es muy raro. Es muy raro y la gente no está Sí, acostumbrada. Y a día de hoy sigue siendo muy raro. O sea, aunque facturemos sí. mucho y tal, sigue siendo muy raro. La gente no está acostumbrada a ello. Y en ese proceso de emprender y de tomar esa decisión difícil, que es un proceso transitorio de trabajar bajo dependencia y luego convertirte en tu propio jefe y aparte el emprendedor y la principal mano de obra dentro del equipo, que sabemos que es un reto importantísimo y grande. ¿Cuál consideras tú que fueron los grandes retos en el desarrollo de esta idea tan innovadora? Mira, el principal reto con diferencia fueron los primeros 50.000 euros, pero con diferencia. O Ok, sea, ¿qué nosotros, para que te hagas porcentaje? una idea, para Click, a día de hoy, vamos a 18 de mayo, hemos levantado en total casi 9 millones de euros. O sea, en los años que llevamos casi 9 kilos levantados. Y los primeros 50.000 euros, con diferencia, los más difíciles. Y de hecho, es algo que repito mucho, y es, ni yo antes era tan tonto, ni ahora todo soy tan empresario. Ok, ¿Sabes? Es como que por el principio sobre todo te tratan mucho como que, mira, no, esta es una idea peregrina, loca, vete de aquí. Y ahora es, oye, mira, Luis ha hecho esto y tal, esto sería muy interesante. Y es que ninguna de las dos, ninguna de las dos. Hay que buscar un poco ninguna de un las dos. equilibrio entre ambas. Eso es, eso es. Qué bien, qué bien. Y desde tu óptica personal, ¿cuál consideras que ha sido la clave del éxito? Uf, equipo con diferencia. O sea, yo Equipo. tengo la suerte de tener a mi co-founder que es una persona profundamente diferente a mí y que la complementariedad es máxima. Es decir, yo soy una persona que yo me enfoco más, yo soy mucho más numérico, yo soy mucho más de planificación financiera,
De hecho, yo hago toda la parte de fundraising, todas estas rondas que hemos ido haciendo, digamos que ha sido la parte principal mía. Y luego otro componente que yo, digamos que tengo un poquito más de expertise en la parte de selección de personal, de realmente conseguir a la persona adecuada, con la motivación adecuada, con el costo adecuado, etcétera. Y mi socio, Iván, es la gente que... es esta gente que le vende hielo a los esquimales, básicamente. Él ha sido capaz de crear toda la red de parkings y realmente la parte complicada, que es convencer un sector que es súper tradicional, que es el sector del parking, de que merece la pena trabajar con nosotros y que se gana dinero con nosotros. Y luego toda la parte de ventas, o sea, hay una parte de ventas que es cerrar acuerdos de partnership con las empresas de parking y otra parte de ventas que es al cliente final. Que ahí están todas las estrategias de SEO, SEM, social media, etcétera, etcétera. Y eso también ha sido bastante complicado y ha sido parte de él. Yo me meto un poco menos. Entonces, volviendo a tu punto, complementariedad de equipo. O sea, para mí lo que es clave y absolutamente diferencial no es que se junten 3 ingenieros o que se junten 3 abogados o 3 contadores. Es que es gente que tengan perfiles diferentes que todos los necesite. Y si a eso le sumas conocimiento del sector, es que puedes ir muchísimo, muchísimo más rápido. De hecho, yo siempre lo digo, que si a día de hoy yo tuviese que empezar otra vez, probablemente hubiéramos tardado 2 años menos. Porque, pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje que al final cualquier emprendedor se lleva. Es así. Y ahora que mencionas que tú eres el que se encarga un poco más de la contratación de personal, me surge una inquietud. ¿Cómo se configura una plantilla en un proyecto como este, en una empresa, bueno, como la que tienes hoy por hoy? O sea, ¿cuáles consideras que han sido las claves o las columnas vertebrales en su proceso? Yo creo que es sobre todo tener muy claro cuáles son los valores de la compañía. Y cuando digo los valores, es de un propósito, de por qué estamos haciendo las cosas. De hecho, en Parclick siempre lo hemos dicho, nosotros no somos ni queremos ser una pyme. O sea, y desde el profundo respeto a la pequeña y mediana empresa, desde el profundo respeto. Yo no quiero ser una empresa que genera... que tiene unas ventas estables y que crezco junto con el PIB al 4 o 5%, etcétera. Nosotros siempre hemos tenido un approach muchísimo más agresivo de, oye, no voy a decir que nos gusta el riesgo, pero somos mucho más, estamos dispuestos a asumir mucho más riesgos a cambio de conseguir muchas más cosas. Entonces, oye, los primeros años de Parclick perdimos muchísimo dinero y si ves nuestro forecast, ves cómo ha evolucionado la tesorería. Yo como te digo, soy muy de números y yo vivo y respiro por el cash flow y entonces ves la curva como al final eso iba bajando, bajando, consumiendo, consumiendo, consumiendo y eso se tiene que voltear en algún momento y al final eso lo hemos conseguido gracias a aportación de inversores, fondos de private equity, venture capital, etcétera, etcétera. Y bueno, es un poco nuestra ecuación. Volviendo a tu punto, de factores claves para la contratación de las personas. Oye, la gente que se sube en este barco tiene que estar muy, muy claros de que aquí vamos a una marcha muy forzada, vamos muy, muy rápido y vamos a asumir muchos riesgos. Y de hecho, Parclick ha estado 2 veces al borde del precipicio. Cuando digo al borde es muy, muy, muy al borde de... que ahora me río de pensar en ello, pero es casi risa nerviosa, ¿eh? Porque tú dices, es que no tengo para nóminas el mes que viene. Es que no tengo para nóminas y no sé cómo voy a hacer. A día de hoy entró un socio industrial muy potente y ha cambiado mucho la foto, que es otra parte muy importante de la película, y es que todos los inversores que inicialmente creyeron en nosotros han salido y han salido bien, han hecho multiplicadores muy, muy importantes. Entonces eso como emprendedor también reputacionalmente... Claro. Y has tenido la oportunidad de contar con esos principales aliados bueno, que los acompañan desde el principio y se mantienen hasta el final, ¿o has tenido la oportunidad de que eso ha ido variando en el tiempo? ¿Aliados te refieres a socios o...?
no sé, las personas que los apoyaron, organizaciones que los potenciaron en algún momento, o organizaciones financieras que al sol de hoy siguen estando con ustedes, o que en su momento Mira, dieron esa... yo te diría que el único que queda, que está desde el principio es Iván, que es mi co-founder, Ok, y todo el mundo ha ido cambiando. qué bien. Absolutamente todo el mundo ha ido cambiando, porque es un tema de... o sea, entran socios, invierten, se venden sus posiciones en secundario. Oye, por ejemplo, estos primeros 50.000 euros que te hablaba antes, esos entraron en una valoración bajita porque el riesgo era mucho mayor. Entonces, luego, a medida que la compañía crece, pues viene otro que quiere meter dinero en la empresa, pero a la misma vez el otro liquida su posición. Entonces, por esos 50.000 euros, en una fase muy, muy inicial, a lo mejor saca 150 porque otro le compra su parte y además invierte en la compañía. Y digamos que mi forma de hacer negocios es muy, muy de ese estilo, muy abierta en el capital, porque para mí es fundamental generar reputación como emprendedor de que si inviertes en nosotros y en este equipo, daremos liquidez y un buen multiplicador con el riesgo adecuado. Entonces hemos ido teniendo diferentes socios, a Dios gracias con absolutamente todos ellos me llevo bien, incluso con los Venture Capitals, que eso es mucho decir, Ok, porque la inversión con fondos es complicada, sobre todo porque llega un punto en que los intereses no están totalmente alineados. Y con todos ellos hemos conseguido siempre fórmulas que sean ventajosas para todos. De verdad, yo aquí he hecho, antes había hecho másters y tal, pero mi verdadero máster y mi verdadera experiencia ha sido aquí, con toda la parte ah, de instrumentos financieros de capital. ok. No, y bueno, y dice mucho de la relación que llevas hoy con tu socio y la visión que mantiene la organización de que siguen juntos y siguen desarrollando ese proyecto que soñaron en algún momento. No, y sobre todo que a día de hoy se hace cada vez todo más interesante. Y, ¿Ok? y, y de hecho estoy particularmente orgulloso de que 8 años después yo te diga que estoy en el punto más interesante de lo que es Parclick a día de hoy, que tenemos 60 personas, tenemos presencia en varios países y mercados, etcétera. Pero es que con el nuevo inversor que tenemos, tenemos fondos y capacidad de hacer cosas aprovechando todas las tendencias de micromovilidad nuevas del sector. Por ejemplo, estas bicicletas eléctricas que se están por todas las calles de las ciudades europeas, Sí, las estamos estacionando en los parkings y que tengan reparaciones y recargas dentro del parking. Todo esto que son los scooters, que son como una patineta con el volante, con estas empresas tipo Lime, Cirque, etcétera. Estamos llegando a acuerdos también con ellos. Tenemos en Italia, por ejemplo, un deal gigantesco con Uber, que esto es algo de lo que también estamos muy orgullosos. O sea, Uber en Italia funciona gracias a nosotros, porque el lobby de los taxis italianos consiguió pasar una ley que obligaba a todos los Ubers a pasar por una base antes de recoger cada pasajero. Entonces, como yo tengo una red, Roma, Florencia, Milán, tengo redes de parkings junto con un equipo de abogados, con el equipo de abogados de Uber, que son todos unos Rottweilers, pudimos montar una estructura que todos nuestros parkings fueran bases para todos los Ubers wow. en Italia. Entonces, esto es un deal que nos beneficiamos mutuamente una barbaridad, una barbaridad. Y lo que quiero decir es que al final los estacionamientos se están convirtiendo en un hub de logística, un hub de movilidad para las ciudades que abren un montón de oportunidades. Tenemos acuerdos con Amazon para tener lockers, tenemos Ok, acuerdos con empresas para recargar los carros eléctricos. Entonces, incluso hay un proyecto que estamos en fase de estudio y que se ve muy, muy interesante, y es ok, aplicar el concepto que llaman de ghost kitchens, que básicamente son, aquí en España les llaman cocinas ciegas, que es una cocina, por ejemplo, que hace sushi, ok, que es solamente para, que no recibes gente y es solamente para hacer delivery. Delivery tipo Uber Eats, tipo Deliveroo, etcétera. ok, Entonces, ¿qué pintamos nosotros aquí? Que estamos estamos llegando a acuerdos, como tenemos la red de todos los parkings,
para hacer cocinas ciegas dentro de estacionamientos. Tú dices, ¿pero por qué dentro de un estacionamiento? Porque el estacionamiento está en un lugar neurálgico de la ciudad, donde el precio del metro cuadrado es altísimo. Te vas al centro de Madrid, el centro de Berlín, el centro de Roma, el precio cuadrado es altísimo, como para que te montes un restaurante nuevo de sushi. Pero es que resulta que bajo tierra eso está vacío y totalmente infrautilizado. Entonces estamos haciendo alguno que otro acuerdo donde esa Ghost Kitchen la puedas meter en el parking con todo el tema de humos. Yo de esto de arquitectura no sé nada, pero contratamos gente que se dedique a ello. Y lo que hacemos es intermediar entre el dueño del restaurante que lo pone allí y los estacionamientos y las plataformas. Entonces, vuelvo al punto. El estacionamiento es un sector que tú inicialmente dirías, esto es un poco retador, efectivamente, pero la realidad es que te pones a mirarlo con otros lentes y consigues unas oportunidades fantásticas. Por lo que mencionas, muchísimas oportunidades y bueno, miren dónde se encuentran hoy con Parclick creciendo y expandiéndose cada día. Y lo que falta, lo que falta, porque sobre todo, de hecho, en este momento estoy mirando 2 operaciones donde para comprar otras 2 compañías y estamos preparando el salto a Estados Unidos, que será un salto pues bastante importante, pero es que tenemos insisto, nuestro socio industrial financiero está apostando muchísimo por la compañía. Y aunque a día de hoy ya llevemos levantados 9 millones, lo bueno de estos señores es que van a poner aún más. Esto lo publicaremos más adelante para hacer todos estos proyectos. Y esto está muy vinculado a lo que te decía antes. Oye, es que yo no quiero ser una empresa que me quedo conforme con lo que tenemos y ya está, que podríamos vivir muy bien con lo que tenemos montado. Es que tenemos aquí un driver de ambición y crecimiento que puede llegar muchísimo más allá. Y que al final este negocio representa realmente una solución. Y hay un nicho importantísimo a nivel mundial porque el mundo del parking no se maneja de la forma que ustedes están promoviendo que se maneje. Y yo creo que al final la meta será poder alcanzar un mercado que se encuentra ahí. Mira, de hecho lo que estamos viendo ya a nivel un poco a muy alto nivel, por muy grande que seamos nosotros a día de hoy en Francia o en España, a nivel mundial seguimos siendo muy pequeñitos. Y lo que estamos viendo es que en Estados Unidos, las empresas que hay en Estados Unidos, las empresas que hay en Asia, las empresas que hay en LATAM, siguen siendo todos como que pequeños champions locales. Entonces, este es el fuerte de Francia, este es el fuerte de Italia, este es el fuerte de Japón, etcétera. Todavía no existe, o sea, lo que va a venir es la consolidación. O sea, nuestra visión es que de aquí a unos pocos años, 4 o 5, se empieza a consolidar el sector del online parking, que se convierte en algo mainstream. A día de hoy es algo muy de que poca gente conoce que se puede reservar el estacionamiento por internet. Entonces, eso nosotros creemos que se acabará convirtiendo en algo totalmente mainstream y se irán consolidando los players. Entonces, en Europa, pues creemos que acabará viendo, a día de hoy, habemos 10, nosotros somos de los más grandes y nos acabaremos convirtiendo en 1 o 2. Y de ahí la estrategia de ir comprando compañías. Lo mismo en Estados Unidos, hasta que al final mundialmente se empieza a consolidar todo el mercado. Y esa es un poco la apuesta a largo plazo que nosotros estamos haciendo. Y más ahora, con todos estos temas del coronavirus, que la gente está volviendo a el carro privado, a dejar el transporte público, todas las empresas de ride sharing están disminuyendo. O sea, nosotros somos una solución ideal para todo lo que viene. Sin duda alguna. Luis, tienes estudios en Harvard Business School, en el IES, en el Business School de la Universidad de Navarra, en la London Business School. Pero también eres egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, como ingeniero industrial. ¿Significó para ti y para tu éxito el haber estudiado en la Universidad Católica Andrés Bello algún factor diferenciador? Sí, absolutamente. Al final te dan las herramientas básicas con las que defenderte. Y yo creo que pues mi formación en concreto de ingeniero a mí me ha ayudado mucho toda la parte de volver una persona que cuantifica todo.
y cuando cuantifico me refiero es un pensamiento estructurado, que cómo abordo yo los problemas de negocio. Pues, oye, ¿esto cuánto nos va a costar? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué necesitamos? Etcétera, etcétera. Y al final es muy parecido a los problemas de ingeniería. O sea, es que datos incógnita, operación respuesta. Es que realmente es como que terminas amoblando la cabeza para resolver problemas de una forma. Y eso obviamente lo vas puliendo con formación adicional y experiencia. Y al final es un cúmulo de cosas. Pero sí, sin lugar a dudas, ha sido fundamental. Qué bueno, que viva la Universidad Venezolana. No, no, se nota que tenemos una muy buena formación. Yo sí que diría que falta un tema de mentalidad y falta un tema de... Ok, es que, no, de que no es tan diferente, que la formación es muy alta, y que luego hay que hacer las cosas. Cuando digo mentalidad es de atrevernos a hacer cosas grandes ok. y hacer cosas que realmente, o sea, no conformarnos con empresas pequeñas y ¿por qué en Venezuela no hay? Bueno, sí sabemos el porqué con todo el caos que hay, no me meteré allí en ese momento, en este momento, pero oye, ¿por qué no hay una transnacional o muchas transnacionales, tipo lo que era Polar hace 10 años? ¿Por qué hay tan pocas? Sabemos que es por el tema político, pero ¿por qué no hay más venezolanos montando compañías más grandes? O sea, ¿por qué todas se quedan en empresas pequeñas? Bueno, Bueno, eso es algo que en el largo plazo tendremos que ir corrigiendo y, y es la única manera. sin duda alguna. Luis, ¿qué mensaje tienes para los emprendedores que nos escuchan el día de hoy? Ya que hemos llegado al final de nuestro live. A ver, para mí es un tema casi vocacional, porque yo creo que las cosas bonitas de emprender se conocen muy bien. Las parte mala, todo el sufrimiento y tal, por ahí es como te decía ahora, que me río porque estuvimos un par de veces al borde del precipicio, pero eso se vive, es bastante complicado. Y el mensaje para mí sería que esto es una carrera siempre de fondo y no de... Esto no es un sprint, esto es una carrera de fondo, esto es un maratón. Y hay que aguantar y eso es lo que diferencia a la gente de los que consiguen cosas y de los que no. Eh, para mí hay que quedarse con dos palabras, resiliencia y disciplina. Porque al final que la suerte te llegue, como decía Picasso, que la suerte te llegue cuando estás trabajando, porque es la única forma. Yo soy optimista, yo creo mucho en la capacidad que todos tenemos de crear cosas y de hacer cosas grandes, pero eso tiene que estar apoyado en unos pilares muy, muy sólidos y es de mantenerse y mantener el rumbo y es muy difícil. Qué gran mensaje. Bueno, quería agradecerte de verdad por acompañarnos el día de hoy. Para mí ha sido un gusto poder contar con tu presencia. Aprovecho para decirle a quienes nos están escuchando en este momento, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a Luis, sin duda la pueden enviar a nuestro DM y con gusto nosotros se las haremos llegar. Y bueno, invitarlos a este próximo jueves que tendremos otro live con Rafael Requesén, que nos hablará un poco del rol de los jóvenes en el ejercicio de la política y las nuevas tendencias de comunicación política. Y bueno, Luis, muchísimas gracias, de verdad, agradecido por conversar contigo y bueno, te auguro el mayor de los éxitos en este proyecto. Que bueno, ya no es un proyecto, ya es una gran empresa que se está consolidando y expandiéndose cada día más. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate. Igualmente.